Cuando aquellas dos adolescentes tan extremadamente delgadas se presentaron en la comisaría de Ferny Creek, Australia, para explicar cómo había sido su vida y la de sus 26 hermanos desde que fueron adoptados por la multimillonaria Anne Hamilton Byrne, los secretos de una de las sectas más oscuras del país comenzaron a salir a la luz. Y aquel fue además el principio del fin de una organización que nació en una escuela de yoga y se convirtió en un lucrativo negocio que extendía sus tentáculos por las más altas capas de la política, la judicatura y la sanidad australiana. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de una secta australiana conocida como La Familia. Es un caso que os va a indignar muchísimo, muchísimo, sobre todo al final. La secta estaba liderada por una mujer llamada Anne Hamilton Byrne, una multimillonaria vanidosa, completamente obsesionada por su físico, que vivió a lo grande como no os podéis imaginar en sus numerosas casas repartidas por todo el mundo. Una mujer que murió a los 98 años sin recordar una sola de las atrocidades que cometió a lo largo de su vida. En los 30 años en los que estuvo al frente de la secta, logró hacerse con millones de dólares, cobrando el 10% de sus ingresos a los miembros de la misma, y además de acumular dinero, su otra gran afición era tener la familia perfecta, aunque su concepto de familia perfecta dista mucho de lo que la mayoría consideraríamos como tal. Entre sus actividades se incluía la inhabilitación mental de adolescentes y el robo de niños para criarlos según unos extraños preceptos que incluían todos los malos tratos que os podáis imaginar. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién era Anne Hamilton Byrne? Bueno, pues en unos momentos os lo cuento. Aprovecho para daros las gracias a todos los que veis mis vídeos, especialmente a Patri y a Susana, que me apoyan mucho con el canal. Y recordaros que si os gustan podéis suscribiros, activar la campanita, compartir, comentar y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. Nuestra protagonista del caso de hoy se llama Anne Hamilton Byrne, que no nació con ese nombre, nació como Evelyn Grace Victoria Edwards, no le faltaban nombres desde luego, pero si os parece la vamos a llamar Anne desde el principio, porque si no esto va a ser un poco lioso. Bien, pues Anne nació el 30 de diciembre de 1921 en un pequeño pueblo agrícola situado a unos 200 kilómetros al oeste de Melbourne, Australia. Allí vivió con sus padres Florence y Ralph, siendo la mayor de 7 hermanos. Su infancia no fue fácil porque su padre no frecuentaba mucho la casa y su madre era una esquizofrénica paranoica diagnosticada que pasó buena parte de la infancia de Anne en hospitales psiquiátricos. Cuando no estaba en los hospitales, tenía una conducta acorde con su enfermedad. En una ocasión incluso llegó a prenderse fuego en su propio pelo. La mujer se ganaba la vida como medium porque afirmaba que podía hablar con los muertos. Como os podéis imaginar, la infancia de Anne fue bastante caótica y muy inestable, entrando y saliendo de orfanatos y teniendo que encargarse de la crianza de sus hermanos ella sola. Cuando llega a la adolescencia, comienza a interesarse por el yoga, que termina practicando de una manera compulsiva. Tanto es así que unos años después se convierte en instructora y tiene un montón de alumnas, tantas que cree que puede hacer básicamente lo que quiera. Así que, en vez de dedicarse a enseñar yoga, empezó a leccionar a sus alumnas con extrañas enseñanzas que se vuelven cada vez más controvertidas, por lo que termina siendo despedida de la academia. Durante estos años, Anne se casa con un hombre de apellido Hamilton, de ahí el Anne Hamilton, y tiene una hija de nombre Judith. Pero Anne quiere tener más hijos y entonces deciden adoptar. El día que el marido va a recoger al niño que han adoptado, tiene un accidente de tráfico y fallece. Entonces a Anne le deniegan la adopción porque es una madre soltera y en aquella época las madres solteras no tenían permitido adoptar en Australia. Así que en estos momentos las ambiciones de Anne por tener una familia numerosa quedan completamente truncadas.
Anne es el momento en el que se vuelca en una academia de yoga que decide montar, puesto que la han expulsado, despedido de su anterior trabajo. Entonces monta su propia academia a la que se lleva a la gran mayoría de alumnas que tenía en la academia donde estaba empleada. Poco a poco, según van pasando los años, va desarrollando teorías cada vez más delirantes para medir hasta qué punto sus alumnas se creían lo que ella decía, hasta que llega un punto en que se retrata a sí misma como una figura divina, un ser superior que estaba a un nivel diferente al común de los mortales. Y es a partir de ahí cuando se da cuenta que puede decirles prácticamente lo que ella quiera, que sus alumnas van a creerle. Comienza a decirles cosas tan locas como que era descendiente de la realeza francesa, que podía contactar con él más allá porque era medium, esto debió heredarlo de su madre, aseguraba que ella no iba a morir, que escaparía de la muerte porque era eternamente joven, lo que por otra parte implicaba que tenía que mantener esa apariencia de persona joven. En esta época, que ya estamos en los años 60, la cirugía plástica no estaba tan extendida como está en la actualidad, así que de eso se aprovechó un poco Anne. Se hizo un montón de estiramientos y ya veréis la diferencia que hay entre las fotos del principio y las fotos del final. El nacimiento del pelo empezaba en la frente como todo el mundo, pero a medida que iba cumpliendo años ese nacimiento se iba retrayendo y acabó más o menos en mitad del cráneo. Una cosa loquísima. Pero ya el colmo de la manipulación llegó cuando Anne empezó a convencer a sus alumnas, prácticamente todas mujeres, como digo, las convenció de que abandonaran a sus maridos. En aquella época estaba súper mal visto separarse y más aún divorciarse. Pero Anne decía que si se divorciaban, ella las acogería como si fueran su parte de su familia y montaría lo que ella llamó la familia. Así que en este momento Anne por fin tiene esa familia perfecta, entre comillas, formada por todas sus alumnas seguidoras que se creían absolutamente todo lo que salía de la boca de esta mujer. Llegamos de esta forma al año 1962 con Anne y un montón de seguidoras, pero se da cuenta de que tiene un problema. Todas sus seguidoras son mujeres, pero necesita hombres. Nuevamente tenemos que recordar que estamos en los años 60 y que las mujeres no tenían poder, ni voz, ni influencia y sobre todo no tenían prácticamente dinero propio. Ian sabía que para hacer crecer la organización necesitaba hombres. Ian además había encontrado al hombre perfecto. Este hombre perfecto para su organización se llamaba Raina Johnson. Raina Johnson era un hombre de origen inglés, licenciado en la Universidad de Oxford, donde se graduó con honores y se doctoró en ciencias físicas. El doctor Raina Johnson era un prestigioso profesor y alto cargo de la Universidad de Melbourne que tenía muchísima influencia y muchas conexiones con personas influyentes y poderosas. Así que Anne estaba decidida a llevar a ese hombre a su organización, fuera como fuera. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo valiéndose de las propias creencias del doctor Johnson. Este hombre estaba muy interesado en todo lo sobrenatural, con la clarividencia y con la filosofía oriental. Esto es, claro, algo que ella dominaba bastante. Pero primero, no le conocía de nada. Y segundo, cómo iba a llegar a él y hacerse creíble. Así que lo que hizo Anne fue liarse con su jardinero, al que le sacó todo lo que pudo sobre la vida privada del doctor Johnson, y un buen día se presentó en su casa y le dijo: mire, usted no me conoce de nada, pero yo soy clarividente y he visto una cosa sobre su futuro que creo que tengo que decirle. Yo sé que usted va a viajar próximamente a la India y con su mujer, y que de ese viaje su mujer va a volver bastante enferma. Efectivamente, el matrimonio iba a viajar a la India y cuando regresan, la mujer viene con una grave infección gastrointestinal. Oh sorpresa, esto no le pasa a nadie que viaja a la India, solo a la mujer del doctor Johnson. Pero bueno, el caso es que para él fue como la demostración palpable de que esta mujer era clarividente, así que le juró lealtad eterna a Anne y seguirla hasta los confines de la tierra. Así que el doctor Johnson se convirtió así en el primer miembro masculino de la secta de Anne. Es a partir de la incorporación del doctor Johnson y su mujer, a partir del año 1963,
cuando el culto comienza a expandirse y convertirse realmente en una secta. Es ahí donde recibe el primer nombre que tiene esta asociación, a la que llaman Santiniketan Park o la Gran Hermandad Blanca. A mí esto de la Gran Hermandad Blanca me suena un poco al Ku Klux Klan. También a estos señores de bigotito que estaban en Alemania a mediados del siglo XX. A mí este nombre de la Gran Hermandad Blanca no me suena muy bien, pero bueno. El caso es que el doctor Johnson usó su poder, su influencia y sus conexiones para reclutar nuevos miembros. Estos nuevos miembros evidentemente estaban en el ámbito del doctor Johnson, es decir, era gente bastante influyente. Eran médicos, abogados, políticos, profesores universitarios, gente con bastante poder, influencia y dinero en Australia en aquella época. Muchos de los hombres a los que contacta el doctor Johnson realmente se enganchan porque sus mujeres van a las clases supuestamente de yoga de Anne y son ellas las que llevan a sus maridos. Y ahora que Anne tiene a toda esta gente bajo su influencia, es cuando empieza a pedir el 10% de sus ingresos a todos los miembros de la secta. ¿Que cómo lo consigue? Bueno, pues evidentemente ella es bastante convincente con sus discursos. Recordemos que estamos en una época, los años 60, en la que la espiritualidad está ganando conciencia en la sociedad. Es el movimiento hippie y realmente la gente quiere creer en estas cosas, entonces es mucho más fácil convencerlos. Esta es una época en la que se crearon algunas de las sectas más peligrosas de todos los tiempos realmente, al margen de algunas religiones, pero bueno, eso ya sería un tema aparte. Y además de este discurso tan convincente, Anne tiene otra herramienta, y esta otra herramienta es el LSD. Dentro de los seguidores de Anne había un tal doctor Lance Whitaker, que era bastante fanático de esta sustancia, y uno de los efectos del LSD, que es la droga esta de la psicodelia, que te hace tener sinestesia, alucinaciones y cosas así. Bueno, pues como digo, uno de los efectos del LSD, al margen de los que hoy ya os he contado, es la anulación de la voluntad. El caso es que para tener esta ceremonia de iniciación en la secta, lo que Ana hacía era meter a los que iban a ser iniciados en una habitación completamente a oscuras durante horas con bastante cantidad de LSD en el cuerpo. Y pasado un tiempo, después de haber estado escuchando sus mantras, entraba Anne completamente vestida de blanco, rodeada de un humo blanco de estos de película, en mi cabeza también con el pelo al viento, iluminada con un foco por detrás, diciendo que ella era la reencarnación de Jesucristo. Claro, la gente salía de aquella habitación pensando que había visto una deidad y que lo que dijera Anne iba, vamos, donde ella dijera. Con todos estos seguidores tan poderosos e influyentes convencidos, había llegado un momento en que Anne estaba convencida de que podía hacer prácticamente cualquier cosa. Y lo peor de todo es que tenía razón. Es en este momento cuando conoce a una mujer mayor que se llama Joy, que es dueña de un hospital psiquiátrico. Era un hospital psiquiátrico privado y esta mujer, Joy, la convence para que entre en la secta y para que le done en su herencia este hospital. Y es a partir de aquí cuando Anne empieza a hacer exactamente lo que le da la gana, porque ya os dije al principio que las dos ambiciones de Anne eran, por un lado, hacerse millonaria y por otro, tener la familia perfecta. Y gracias a este hospital psiquiátrico es como lo va a conseguir. En aquella época, los hospitales psiquiátricos en Australia eran prácticamente todos privados y ejercían la psiquiatría de una manera un tanto particular, porque permitían que simplemente con la firma de dos médicos se pudiera inhabilitar a una persona. Y esto es lo que utilizó Anne durante mucho tiempo para conseguir a sus bebés. Bueno, sus bebés, incluso así también consiguió un marido. En el año 1968 conoció a un hombre llamado Bill Byrne, de ahí Ann Hamilton Byrne. Conoció a un hombre llamado Bill del que se enamoró y él también se enamoró de ella. Era un hombre casado que tenía 4 hijos, que cuando conoció a Anne
dejó a su familia de lado para irse con ella. Pero como él quería conseguir el control total de todo lo que tenía, logró que ingresaran a su mujer en el hospital y con 2 firmas de médicos la inhabilitaron mentalmente, la dieron por loca, digamos, y él pudo quedarse con absolutamente todos, incluidos sus hijos, aunque sus hijos no llegaron a entrar nunca en la secta. Así que Anne y Bill se casan y es a partir de este momento cuando Anne empieza a estar embarazada siempre. O sea, a partir de este momento siempre se verá a Anne con ropas de embarazada. Realmente Anne tiene en ese momento 47 años y ya no puede tener hijos desde hace unos cuantos, porque además ha tenido un problema médico y no puede quedarse embarazada. Entonces, ¿cómo consigue los niños? Te preguntarás. Bueno, pues los consigue, como os he dicho antes, a través del hospital psiquiátrico. Gracias a esta red de médicos que tienen plantilla, digamos, en plantilla entre comillas, localiza a adolescentes a las que lleva al hospital, con la firma de 2 médicos las inhabilita y cuando tienen a sus niños se los queda ella y los incluye dentro de la secta. Así se hace con 14 niños. Paralelamente, a todos los que pertenecen a la secta y han tenido un hijo, les dicen que se lo tienen que dar a ella para que lo eduque según los preceptos de la misma. Y milagrosamente, o misteriosamente, o no se sabe cómo, la gente accede y así Anne se hace con otros 14 niños. Todos estos niños pensarán durante toda su vida que son hijos biológicos de Anne y Bill. Anne, que por aquel entonces es una mujer bastante rica, se puede considerar que multimillonaria, se calcula que tenía alrededor de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares de principios de los años 70. El caso es que lo que quiere ahora para tener más controlada a su gente es crear su propio pueblo. Así que todos los miembros del culto se van a vivir a un lugar llamado Ferny Creek, que está en las afueras de Melbourne. Todos compran propiedades en el mismo área, pero que es una colina, pero la que se encuentra en lo más alto de la colina, claro, no podía ser de otra manera, es la que habitan Anne, Bill y los 14 niños. La casa en la que vivían Anne, Bill y los niños se llamó Uptop. Y vosotros os preguntaréis en este punto que si no había nadie que protestara o se quisiera salir de la secta. Y la verdad es que sí, alguno hubo, pocos, pero alguno hubo. Pero valiéndose del LSD, en su día Anne ya les había sacado todos sus secretos, así que si alguno intentaba irse, Anne lo que hacía era chantajearles. Además de que la gente la creía a pies juntillas y ellos pensaban que Anne era su líder espiritual y que sin ella no se salvarían porque el fin del mundo se acercaba y solamente, como siempre pasa, los miembros de la secta serían los que se salvarían, pues bueno, entre el miedo y el chantaje, pues nadie era capaz de dejar la secta. Aunque cuando la secta cayó se han documentado varios casos en los que la gente se quería ir sí o sí, entonces lo que hicieron fue internarlos en el hospital psiquiátrico, algunos incluso les llegaron a dar sesiones de electroshock y a uno incluso se le hizo una lobotomía del lóbulo frontal. Así que claro, esta gente ya sí dejó de protestar y prácticamente de existir, pero bueno. Anne en este momento había conseguido prácticamente todo lo que se había propuesto. Era millonaria, tenía 14 niños, vivía en una casa estupenda, rodeada de bosques y con un lago, y tenía al marido que ella quería, es decir, a Bill. Así que ella empieza a llevar a cabo la educación de estos niños para tener esa familia perfecta. Como los niños no se parecían entre ellos absolutamente nada, lo que hizo Anne fue a los que tenían el pelo castaño o moreno, teñirles de rubio platino, decolorarles el pelo con lejía y les hizo unas quemaduras algunos bastante graves. A los rubios y a los pelirrojos les dejaba mantener su pelo normal. Si esto a vosotros no os parece una práctica un poco de aquel señor del bigotito, decídmelo en comentarios, pero vamos, a mí me parece alucinante. Además, a los niños les obligaba a vestirse a todos igual, y les obligaba también a que tuvieran una pronunciación británica. A esta señora la pronunciación australiana le parecía muy vulgar y quería que todos los niños parecieran
recién salidos del mismo Chelsea. El caso es que lo que se veía desde fuera es que los niños eran muy felices, estaban todo el día jugando y cantando, pero nada más lejos de la realidad. Estos niños vivieron durante al menos 15 años en unas condiciones horribles. Y cuando digo horribles no hago honor a la realidad de cómo vivieron los pobres. Tanto es así que muchos de los niños no han querido siquiera recordar, cuando salieron de allí, no han querido siquiera recordar lo que pasó y no han sido capaces nunca de enfrentarse a Anne. Entre los niños que se encontraban allí estaban algunos, como ya os he dicho, robados del hospital psiquiátrico, pero incluso había niños que eran familiares de Billy Ann. Como os dije anteriormente, Anne había tenido una niña que se llamaba Judith. Bueno, pues una nieta, una de sus nietas estuvo allí, que se llamaba Rebecca. Y también estuvo allí un niño que se llamaba Annery, que también era uno de los hijos biológicos de Bill. Para mantener el control y disciplinar a los niños, lo que hizo Anne fue contratar a lo que ella llamaba tías. Estas tías no serían otra cosa que miembros femeninos del culto, que eran las que vivían con los niños en la casa para que Anne no solo no tuviera que esforzarse, sino que tampoco tuviera que ensuciarse las manos. Anne siempre fingía ser una madre bastante amorosa y las que impartían los castigos siempre eran las tías. Había muchas, pero las tres principales se llamaban Elizabeth, Tris y Margot. Algunas de las tías que estuvieron allí, no esta Elizabeth, Tris y Margot, otras, eran incluso madres biológicas de los niños. La rutina de los niños era levantarse a las 5 de la mañana, lavarse con agua fría, incluso en invierno, vestirse y hacer las camas. A las 6:30 de la mañana hacían media hora de yoga. A las 7:30 de la mañana escuchaban durante media hora los sermones de Anne en una cinta. A partir de ahí cantaban los mantras. A las 8 de la mañana empezaban con la meditación. A las 8:30 con el ejercicio físico. Y después de casi 4 horas después de haberse levantado, se les permitía desayunar. Aunque el desayuno, cuando se les permitía desayunar, consistía simplemente en unos trocitos pequeñitos de fruta. Ni leche ni nada, simplemente unos trocitos pequeñitos de fruta. El resto del día tenían trabajo escolar, deberes y otra serie de cosas, y a eso de las 9 de la noche se les permitía cenar. Después de no haber comido nada en todo el día, se les permitía cenar algo de verdura al vapor y luego acostarse. Y así un día tras otro durante los 365 días del año. Para estos niños no había fines de semana, no había fiestas, no había cumpleaños, no había vacaciones. Su vida era exactamente igual los 365 días del año. Al margen de esto, en la casa en la que vivían no había electricidad ni agua corriente. Los niños tenían que lavarse con cubos. No se les permitía tener acceso a la televisión, ni a la radio, ni a los periódicos. Nada que les conectase con el mundo exterior. Incluso a los niños se les obligaba a dormir juntos en una habitación y a las niñas en otro, pero no se les permitía tener propiedades y ni siquiera se les permitía tener amigos dentro de su grupo familiar. Si las tías o veían que unos niños se llevaban especialmente bien, les prohibían volver a hablarse durante un tiempo. De hecho, a las dos mayores, Sara y Lian, se les prohibió hablar entre ellas durante un año. A los niños que no cumplían con las normas que se establecían, que además eran normas cambiantes que podían variar sin ningún motivo de una hora para otra, bien, como digo, a estos niños se les castigaba muy severamente. Se les pegaba con palos con clavos, látigos, mazos. Bueno, no os podéis imaginar con la cantidad de cosas que se golpeaban los niños. Y se les pegaba por cosas tales como pronunciar mal, escribir alguna letra que no les parecía bien, pedir más comida, no vestirse lo suficientemente rápido, no cerrar correctamente la pasta de dientes, llevar los calcetines desparejados y cosas así, que es alucinante. Los niños estaban siempre llenos de moratones, golpes, bueno, era horrible. Hay otra cosa, si los niños que pedían ir al baño fuera de las horas que estaban establecidas, no solo no se les permitía, sino que también recibían un castigo.
y el castigo lo recibían independientemente de la edad que tuvieran. Así que si un bebé se portaba mal para ellos, entre comillas, ese bebé también sería golpeado. Y no solo eso, además es que los niños estaban obligados a delatarse entre ellos. Si un niño veía que otro había hecho algo mal y no lo contaba, recibiría el doble castigo que el que iba a recibir el que lo había hecho. Esto me parece increíble. Algunas formas de tortura para que los niños confesaran era meterles la cabeza en agua hasta que casi se ahogaban o incluso amenazarles con un cuchillo. Y la última forma de tortura que tenían con los niños era la comida. Ya os he dicho lo que comían los niños a lo largo del día, pero es que si los niños se portaban mal, directamente les dejaba sin comer. Había candados en las despensas y candados también en la nevera. Pero es que además obligaba a los niños a ver cómo ellos comían. Los niños muriéndose de hambre y ellos poniéndose hasta arriba de otro tipo de comida. Así que los niños tenían incluso que rebuscar en la basura algo de comida con la que alimentarse porque había niños que literalmente se estaban muriendo de hambre. Había una niña que se llamaba Cassandra que tiene una historia horrible. Tenía menos de 10 años cuando empezó a tener el estómago muy hinchado y esto se debía a que tenía una malnutrición severa. La niña no tenía fuerzas ni siquiera para andar. Para moverse tenía que arrastrarse y el resto de los niños le suplicaron a las tías que le dieran más comida a Cassandra. Pero no le dieron más comida porque la niña no hacía más que engordar, no había más que verle la tripa. Entonces esta niña estaba tan desnutrida que empezó a tener incluso convulsiones, pero no se apiadaron de ella. Y luego ya, para colmo de todo, a los niños que cumplían 10 años empezaban a suministrarle LSD para que fueran mucho más sumisos. Los niños a partir de esa edad, cuando les suministraban LSD 2 veces al día, pues muchas veces se quedaban como atontados, se pasaban el día mirando por la ventana, no se movían, realmente eran niños que parecían unos zombies. A los 14 años recibía la ceremonia de iniciación y en este momento es cuando las niñas empezaban a pasar lo peor, porque se las acusaba absolutamente de todo. No se les permitía comer porque podían engordar y eso para Anne era un delito imperdonable. Si se vestían de forma masculina les decían que eran lesbianas, si se vestían de forma demasiado femenina, a su entender, les decía que eran unas putas y cosas así. Y lo peor de todo es que si Anne consideraba a alguno de los niños más feo de lo que ella creía que debía ser, a ese niño se le trataba peor. Y además lo decía, a este niño le trato peor porque es más feo, entonces el castigo que va a recibir por el mismo delito, entre comillas, va a ser peor por el hecho de ser feo. Así que los niños, pero especialmente las niñas, crecieron odiándose completamente a ellos mismos. Empezaron a autolesionarse porque pensaron que lo merecían, se rascaban la piel hasta que se les infectaba, se hacían cortes con tijeras y alfileres. Bueno, incluso había niñas que fantasearon con la idea del envenenamiento. Mientras tanto, Anne ya se había cansado un poco de su vida perfecta y se dedicó a comprar propiedades en el extranjero. Tenía una mansión en Nueva York, una casa de campo en Kent, otra casa en Hawái. Bueno, tenía mansiones repartidas por todo el mundo y ella se dedicaba a viajar. A veces cuando viajaba, ella decía que era reclutar adeptos, pero muchos adeptos fuera de Australia no tuvo. Bueno, digo que cuando viajaba se llevaba a alguno de los niños, que no os penséis que para los niños esto eran unas vacaciones, no. Los metieron en un avión con las tías, llegaban a otra casa y les pasaba exactamente lo mismo que les pasaba allí en Aptop. Los sacaban vestidos de domingo, les hacían corretear y cantar y cuando ya los habían visto las visitas, los volvían a meter en la habitación, vamos, que aquello era un circo básicamente. Y cuando Anne viajaba sin los niños, pues llamaba por teléfono cuando a los niños se les iba a impartir un castigo, porque a ella le encantaba escucharles mientras lloraban, gritaban y pedían perdón. Sin embargo, con Anne un poco desconectada de lo que era la familia entre comillas, que me cuesta hasta decirlo, con Anne un poco desconectada, como digo, las cosas empezaron a salirse un poco del carril que tenía ella marcado. Lo primero que le salió mal por fin a esta mujer después de 20 años fue que en el pueblo desapareció un niño pequeño y
En el pueblo, claro, veían a esta gente tan extraña que se les empezó a pasar por la cabeza que la secta había secuestrado a este niño. Así que muchos se acercaron a la policía para denunciarlo y secretamente miraron así furtivamente las propiedades de la secta y empezaron a ver allí cosas raras. Así que con todo esto que estaba recopilando la gente, la policía se decidió a entrar en el laptop. Y diréis, bueno, qué bien, por fin van a liberar a los niños. Pues no. Resulta que Anne tenía todo esto previsto y había construido un escondrijo diminuto entre dos paredes y además había leccionado a los niños para que si llegaba la policía no hablasen ni gritasen, porque les había dicho que la policía realmente era gente mala que lo que querían era matarles o secuestrarles y alejarles de su familia. Entonces los niños le tenían pavor a la policía. Así que se metieron en el agujero y cuando la policía fue allí, pues claro, no vio ningún niño. Sin embargo, este incidente del niño, el secuestro y todo lo que había pasado empezó a llamar la atención de los medios de comunicación que empezaron a acercarse por la zona y trataron de hablar con Anne en repetidas ocasiones. Intentaron infiltrarse como miembros del culto, es decir, empezaron a revelarse algunas de las artimañas que tenía Anne. Paralelamente, había las dos niñas mayores, Sara y Liane, que tenían en aquel entonces 16 y 17 años, estaban tan hartas y tan hambrientas que decidieron escaparse de la casa para bajar al pueblo. Y esto empezaron a hacerlo cuando Anne ya no estaba allí y cada vez lo hacían con más frecuencia. Con tanta frecuencia lo hacían que acabaron por conocer a los niños del pueblo. El hecho de conocer a otros niños y ver cómo estos vivían le dio fuerza a Sara y a Liane para ir juntas a la policía y denunciar todos los malos tratos que llevaban años sufriendo. Hay que decir que la policía no tardó ni 5 minutos en hacerles caso y el 14 de agosto del año 1987 la policía entró en Aptop. La policía llegó a la casa a las 7 de la mañana y encontró allí a todos los niños que se resistieron mucho a ser llevados fuera del recinto, porque hay que recordar lo que les decían de los forasteros, especialmente de la policía, pero a pesar de ello, la policía se llevó a los niños consigo y los dejó en servicios sociales. A partir de este momento fueron también allanadas un montón de viviendas y lugares donde Anne tenía guardados documentos y sobre todo el hospital, y empezaron a salir a la luz todas las prácticas irregulares que esta secta había estado llevando a cabo durante tantos y tantos años. El doctor Whitaker, que era aquel que suministraba LSD a cualquier miembro de la secta, le retiraron la licencia, a pesar de que el hombre huyó y costó encontrarle, pero bueno, cuando dieron con él, hicieron justicia. Aníbal, por su parte, no estaban allí, estaban escondidos en Nueva York, así que la policía australiana pidió ayuda a la policía estadounidense. Pero con el revuelo que se montó y lo que tardó en llegar la orden, cuando el FBI fue a casa de Anne y Bill en Nueva York, ellos ya no estaban allí, habían huido. Cuando los servicios sociales empezaron a tratar a los niños, estaban devastados completamente. Los niños se encontraban en un estado terrible, además de muy, muy desnutridos. ¿Os acordáis de la niña esta Cassandra que os conté que no podía prácticamente andar? Cuando tenía 12 años, pesaba solo 20 kilos y medía 12 centímetros menos de lo que tenía que medir de media una niña de su edad. Resulta que tenía una enfermedad muy fácilmente diagnosticable que consistía en que no generaba hormona del crecimiento. A esta niña, cuando empezaron a tratarla y a rehabilitarla, creció en un año 11 centímetros, que es una barbaridad para una niña de su edad. Simplemente con eso. Poco a poco los niños aprendieron lo que era jugar, lo que era salir de paseo, lo que era no vivir en el miedo constante a ser golpeados, lo que era celebrar un cumpleaños. Bueno, y sobre todo empezaron a conocer su identidad, porque a los niños hubo que decirles que no eran hijos de Annie, que tenían sus propios padres, y explicarles por qué habían estado allí,
y esto fue un trauma para muchos de ellos. Con el tiempo han salido a la luz las historias de algunos de estos niños y muchos de ellos siguen recibiendo tratamiento psicológico por todo lo que sufrieron en aquella época. Hay una cosa que a mí me dio una pena, y es que los niños le tenían miedo al frigorífico. No eran capaces de abrirlo por sí mismos y durante mucho tiempo no se atrevían a coger comida por los golpes que recibían cuando intentaban alimentarse en la casa. Jolín, pobres. Mientras los servicios sociales iban haciendo su trabajo, la policía estaba intentando crear un caso, porque resulta que muchos de los delitos por los que se podía acusar a Anne y a Bill habían prescrito. Entonces la policía tuvo que rebuscar mucho para intentar construir un caso y que alguien detuviera, alguna policía del mundo, primero localizara y luego pudiera detenerles. Resulta que Anne, enfurecidísima con Sara, que estaba constantemente en los medios explicando todo lo que Anne le había hecho, se enfadó tanto que llamó a Sara, y eso fue su perdición, porque Sara fue a la policía y le reveló que Anne le había llamado. Localizaron la llamada, descubrieron que estaba en Nueva York y el FBI entró a detenerles. Bueno, y ahora viene la parte indignante de la historia. Aunque Anne dirigió una secta durante 30 años, abusó del sistema médico a su favor, hizo que personas fueran ingresadas en un hospital psiquiátrico cuando no deberían estarlo, robó bebés a las madres biológicas especialmente vulnerables e inocentes, crió a 28 niños de los que abusó física y psicológicamente durante casi 20 años. A pesar de todo esto, a Anne y a Bill solo se les pudo acusar por haber falsificado 3 certificados de nacimiento. Estos eran los únicos delitos que no habían prescrito. Y a cambio de todo esto que había hecho Anne, ¿sabéis lo que ocurrió? Que ambos recibieron una multa de $5.000. Las tías también fueron juzgadas, aunque en su caso recibieron una condena de cárcel, fue tan leve que a las pocas semanas estaban en libertad. El doctor Whittaker, como os he dicho antes, perdió su licencia y a partir de ahí no hubo ni más detenciones, ni más juicios, ni más condenas. Ahí se quedó todo. Me parece verdaderamente indignante. Bill falleció en el año 2014 plácidamente en su casa, mientras que Anne tuvo que ser ingresada en un centro para el cuidado de las personas mayores porque tenía demencia senil y no se acordaba de absolutamente nada. Por lo que respecta a los niños, la mayoría han preferido mantenerse en el anonimato, excepto Liane y sobre todo Sara, que ha sido muy beligerante con el tema. Sara aparecía en un montón de medios, daba entrevistas y quería que el caso se mantuviera vivo. Personalmente, Sara acabó la carrera de medicina, trabajó como voluntaria en India ayudando a refugiados y escribió un libro sobre el tema que ha servido de base a una serie que ha hecho Disney sobre la secta de la familia, que la ha dado a conocer en todo el mundo, aunque no está disponible en España esta serie aún. El caso es que Sara falleció en el año 2016 como consecuencia de un intento de autodesvivimiento que tuvo anteriormente porque se había hecho adicta a ciertos medicamentos. Intentó inyectarse algo y las secuelas la dejaron sin una pierna y falleció unos años después. La nieta biológica de Anne la demandó y ganó un juicio por valor de $250.000 y la fortuna de Anne y Bill se quedó en manos de la secta, que es quien administra los muchos millones que tenía la pareja. Por otra parte, Anne, el tiempo que permaneció lúcida, nunca reconoció los crímenes, al revés. Ella decía que a los niños les había tratado fenomenal. Madre mía, si esto es tratar a los niños fenomenal, yo no sé. Bueno, el caso es que nunca reconoció sus delitos y ya os digo que murió plácidamente sin acordarse de nada. Y lo último, ya una curiosidad muy simpática, digamos, y es que mucha gente dice que Julian Assange, el famoso Julian Assange, el que sale siempre en los medios, dicen que fue uno de los niños de la secta La Familia.
De hecho, él lo niega, pero ha reconocido que su madre sí que tuvo cierto contacto con esta secta. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribiros, compartir, comentar y todas estas cosas que, como os digo siempre, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Subo vídeo todos los viernes, así que hasta la semana que viene.